Los Warren siempre se jactaron de ser capaces de enfrentarse a fuerzas oscuras del más allá. En variadas entrevistas contaron cómo lucharon contra espíritus vengativos o entes que deseaban alimentarse de la vitalidad humana. Su museo es, según ellos, la muestra de que en más de una ocasión lograron salir vencedores de la experiencia y con un souvenir de por medio. Sin embargo, hay en su mitología un caso emblemático en el que su participación es más bien amarga. Aunque realizaron exorcismos y se encargaron de hablar de lo ocurrido en libros y programas de televisión, siempre terminaron asumiendo que no pudieron hacer mucho por las personas que los habían contactado. Lisa y llanamente, el mal había sobrevivido a su intromisión y hasta parecía burlarse de ellos. Pero no nos adelantemos. La historia que da vida a la cuarta parte de la saga El Conjuro se basa en un caso en extremo polémico que fue protagonizado por esta pareja que desde hace años conquistó a la cultura pop. Una pareja tan amada como odiada. En este canal ya hicimos un muy completo informe sobre los Warren, resaltando tanto la visión de quienes quieren creer como la de los más escépticos. En esta ocasión queremos centrarnos en un caso en particular para hablarles de los supuestos hechos reales que inspiraron el último film que se sumerge en la vida de estos controversiales investigadores. Bienvenidos al caso de la familia Smurl. Antes de comenzar les quiero contar que ya hicimos un video sobre los Warren en este canal contando toda su historia, el detrás de escena, digamos, y también hicimos el día que murió Lorraine Warren para mi otro canal, el día que le fue muy bien a ambos. Así que si quieren que sigamos con la temática Warren, escriban Warren aquí debajo en los comentarios. Si tenemos más de 1000 personas escribiendo Warren, vamos a analizar algún otro caso famoso. El de Amityville también ya lo hicimos, así que pueden sugerir algunos de los otros casos de los Warren. Tenemos varios para hablar. Comencemos. En el verano de 1973, gran parte de Pensilvania intentaba recuperarse de la devastación del huracán Agnes. Entre ellos, una familia que se propuso enfrentar la crisis enfocándose en un nuevo horizonte. Jack y Janet Smurl, un matrimonio católico de clase trabajadora, decidieron mudarse a un dúplex en el número 330 de Chase Street, en la tranquila localidad de West Piston. No estaban solos. Junto a ellos vivían las 4 hijas que habían tenido, un perro y los padres de Jack. Se trataba de una convivencia que buscaba la unión familiar tras años de dificultades. La nueva casa, aunque modesta, representaba la promesa de estabilidad en medio de un contexto de pérdida. Los Smurl atravesaban una mala racha, sí. Para nadie es simple empezar de cero, adaptarse a una nueva ciudad y tratar de recuperar algo de paz mental luego de una catástrofe natural. Pero creían que esto podía ser la antesala a una nueva etapa un tanto más luminosa. Sin embargo, aquel optimismo se vería trunco en apenas unos meses, cuando descubrieran que hay algo peor que una casa destruida por un huracán. Una casa embrujada. La propiedad a la que se habían mudado tenía 2 mitades separadas. Por un lado se instalaron Jack y Janet con sus hijas y del otro, los suegros de Janet. No era una vivienda nueva, sino una construcción antigua, con madera gastada y paredes que presentaban daños propios del paso del tiempo. Desde el inicio, el lugar transmitía una atmósfera pesada, difícil de explicar, pero la familia se aferraba a la idea de que podían transformarlo en un verdadero hogar y en cuna de su redención. Las primeras semanas transcurrieron con cierta normalidad. Luego, y sin muchos más preámbulos, empezaron a manifestarse detalles inquietantes, casi imperceptibles al principio. Vale la pena hacer una aclaración. Algunas fuentes declaran que todas estas anormalidades comenzaron sin un disparador, comenzaron de un día para el otro, sin explicación. Y otras fuentes señalan que todo esto empezó cuando los Smurl quisieron hacer remodelaciones en la casa. Comenzaron a despintar las paredes, a mover los pisos, el techo. Cuando empezaron a mover cosas es que comenzó todo esto. Hay 2 versiones sobre este suceso. Sea como sea, la única certeza es que hubo un momento dado en el que algunas situaciones perturbadoras se volvieron parte de la rutina de la familia. Una mancha de humedad que aparecía en la pared y se expandía de forma irregular, un olor repentino a carne podrida que desaparecía en cuestión de segundos, o un zumbido en la tubería para el que no se encontraba explicación. Detalles menores, sí, pero constantes, como si alguien o algo estuviera particularmente interesado en llamar la atención de la familia. Algo confundido, pero creyendo que no había razones para entrar en pánico, Jack atribuyó todo a los años del edificio.
Janet asentía y trataba de no darle importancia al asunto, convencida de que cualquier casa vieja podía tener desperfectos. Con tono seguro le decía a sus hijos que no dejaran que la imaginación les jugara una mala pasada. Pero las señales no tardaron en intensificarse. Puertas que se cerraban de golpe en medio de la noche, luces que parpadeaban sin que hubiera tormenta, electrodomésticos que parecían funcionar por sí mismos. Había situaciones que costaban explicarlas recurriendo a los argumentos de siempre, por lo que un silencio incómodo, que era mezcla de preocupación e incertidumbre, se instaló entre los Smurl. A veces, los ruidos inusuales venían acompañados de pasos y voces susurrantes que parecían provenir de las habitaciones vacías. Un murmullo tan bajo que la familia dudaba entre creer que lo habían soñado o que de verdad había alguien más con ellos. Las niñas comenzaron a quejarse de pesadillas recurrentes y de figuras oscuras que se deslizaban por los pasillos. Y no solo eso, la sensación de que algo las observaba mientras dormían también se hizo persistente entre ellas, que se despertaban mutuamente cuando ya no podían soportar el miedo. Incluso los abuelos, gentes de carácter firme, admitieron que sentían una tensión extraña al caer la noche, como si un velo invisible se cerrara sobre la casa, como si a determinada hora quedara claro que ellos podían vivir ahí, pero eso no los convertía precisamente en los dueños del terreno. Lo que en un principio parecía una casa marcada por los caprichos de la antigüedad, pronto se revelaría como el escenario de uno de los episodios más perturbadores de la historia paranormal moderna. El número 330 de Chase Street ya no era un hogar, era un territorio en disputa entre la fe de una familia y una oscuridad que solo atinaría a crecer. La sombra crece. Lo que había comenzado como una sucesión de incidentes molestos y extraños, pronto se transformó en una experiencia insoportable que arrastró a la familia Smurl a un perpetuo estado de alerta. Como es de suponer, esto hizo que los humores dentro de aquellas paredes no fueran los mejores. Janet notaba que las discusiones familiares se volvían cada vez más frecuentes, que la irritabilidad se instalaba en lo cotidiano y que todos parecían estar bajo una presión inexplicable. No era solo el cansancio ni el estrés de la mudanza, había algo más, algo que se infiltraba poco a poco en sus vidas. Jack apretaba los puños, como reprimiendo una ira que parecía carcomerlo. Las niñas no dormían, eso les traía problemas en el colegio y habían perdido la capacidad de convivir pacíficamente con compañeros u otros niños de su edad. En las cenas las interacciones eran apáticas, los ruidos estaban ahí, pero ellos intentaban combatirlos ignorándolos. Obviamente esto no servía para mucho. En un momento aparecieron arañazos en la bañera y en otros lugares. Parecían hechos por enormes garras y estaban hechos en lugares donde el perro de la familia no accedía. Así y todo, lo culparon a él. La necesidad que tenían por negar lo que estaba pasando era más que obvia. Enfrentar lo contrario era asimilar que algo sin explicación se estaba gestando allí frente a sus narices. Los olores nauseabundos se volvieron más hostiles. No eran simples rastros de humedad, ni fallas en el sistema del alcantarillado. Era un hedor penetrante que hasta llegaba a marearlos. Jack recordaba que en ocasiones la peste se mezclaba con un aire helado que recorría los rincones de la casa, aunque todas las ventanas estuvieran cerradas. Fue por entonces que los susurros mutaron en gritos, alaridos desgarradores que en mitad de la madrugada parecían surgir de lo profundo de la vivienda, voces que no pertenecían a nadie de la familia y que dejaban una sensación de vulnerabilidad a quienes los escuchaban perplejos e impotentes, sin saber qué hacer. Pero lo peor fue cuando comenzaron los ataques físicos. Las sombras que se movían de un lado a otro no solo habían ganado más presencia, sino que se habían vuelto más sólidas y corpóreas. Los Smurl incluso podían sentir a las sombras parándose delante de ellos. Y un día pasó. Jack fue empujado con fuerza contra una pared mientras arreglaba un aparato roto. En otra ocasión, Janet fue arañada en el brazo por una fuerza invisible que dejó marcas rojas y ardientes en su piel. Una mañana el perro fue lanzado violentamente contra una pared por algo que nadie pudo ver. El llanto del animal quedó grabado en la memoria de todos, como una prueba de que lo que ocurría no era una simple pesadilla. Jack relató haber sido agredido sexualmente por una entidad, una experiencia humillante y traumática que lo hundió más y más en su cabeza. Janet, por su parte, también denunció haber sido víctima de agresiones similares. También levitó sobre su cama, paralizada y muerta de miedo. Estos episodios oscuros y perturbadores se hacían cada vez más difíciles de compartir.
Los Smurl de a poco comenzaron a aislarse entre sí. Y todo esto fue de manera escalonada, porque estos sucesos fueron aconteciendo en la casa en un periodo de 10 años. La casa se había convertido en un campo de batalla y ellos eran las víctimas de una fuerza que parecía no tener límites. Una fuerza que los sometía y los debilitaba. La policía no podía ayudarlos, los médicos no podían ayudarlos, los exterminadores de plagas no podían ayudarlos. Fue entonces cuando, agotados y sin más respuestas, los Smurl decidieron buscar ayuda más allá de lo terrenal. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Los Warren entran en acción. Los Warren ya eran por ese entonces figuras célebres en el mundo de la investigación paranormal. Él, demonólogo autodidacta, ella, clarividente y medium. Habían intervenido en casos tan célebres como Amityville y su reputación los convertía en la última esperanza de familias que aseguraban estar bajo el ataque de fuerzas demoníacas. Del mismo modo, sus detractores ya se contaban por miles en esos años. Acusaban a los Warren de sensacionalistas, de aprovecharse de personas confundidas y de capitalizar el dolor ajeno. Se los llamaba charlatanes y sus apariciones en televisión eran parodiadas por los más escépticos. Por eso no fue sorpresa para nadie cuando llegaron a la casa de Chase Street. Desde el momento en que cruzaron la puerta de la vivienda de los Smurl, los Warren afirmaron sentir una atmósfera densa, pesada, como si algo los envolviera de inmediato. Lorraine, sensible a las energías, percibió lo que describió como una presencia múltiple. Declararía más adelante que había identificado a varias entidades. Por un lado había dos presencias femeninas, una joven y una vieja. Ambas parecían relativamente inofensivas y sin tanto poder. Pero también había un hombre violento, repleto de furia y con un pasado horrendo. Según podría reconstruir la medium, se trataba de un sujeto que, estando en vida, había sido ajusticiado por su propia esposa, ya cansada de ser el receptáculo de toda su frustración. Ese ser parecía dañino y cargado de mucha energía oscura. Así y todo, no era el problema más difícil con el que lidiaban. Había una cuarta presencia, una muy especial. Se trataba de una fuerza demoníaca que actuaba como el verdadero núcleo del mal, controlando a los demás como si fueran piezas de un tablero. Un ente superior había montado su propio ejército paranormal dentro de esas cuatro paredes. Ed relató que en medio de sus investigaciones presenció cómo la temperatura de la casa descendía bruscamente en cuestión de segundos, helando a todos los presentes y haciendo que de sus bocas saliera vapor. También habló de una masa negra que se formó en el aire frente a él, una especie de nube densa que parecía pulsar con vida propia. Una masa que pareció olfatearlo y estudiarlo con detenimiento. Aquella visión le confirmó a Ed que lo que ocurría allí no era una simple sugestión. Algo los observaba con la misma curiosidad con la que ellos buscaban respuestas. El veredicto del matrimonio era claro, debían actuar. Lo primero que hicieron, como de costumbre, fue entrevistarse largamente con los dueños de la casa. Les preguntaron sobre sus creencias y fueron particularmente insistentes con los menores de la familia. Querían saber si en algún momento, y aunque fuera jugando, habían intentado contactar con espíritus. Todas las respuestas fueron negativas. Los Warren concluyeron que los Smurl no habían provocado a la presencia demoníaca más que por haberse mudado a esa casa, que no parecía querer compartir. El gran enigma era, ¿la presencia solo celaba el hogar o quería alimentarse de la cordura de la inocente familia? Luego de que Ed confirmara que sus rezos no alcanzarían para poner freno a lo que estaba pasando, los Warren afirmaron que no era prudente esperar un segundo más. Tenían que actuar cuanto antes. Había llegado la hora de hacer un exorcismo. Los exorcismos de Chase Street. Por supuesto que la presencia de los Warren atrajo la atención de los medios locales y nacionales. Pronto el caso Smurl fue tema de titulares, reportajes y debates. Algunos veían en ello una prueba de que los fenómenos eran auténticos, otros una estrategia para obtener notoriedad. La familia, sin embargo, insistía en que lo único que buscaban era paz. Lamentablemente, las burlas hacia ellos llegaron tan rápido como todo el asunto se propagó por periódicos y radios. Los Smurl eran ahora protagonistas involuntarios de una cruel novela que muchos consumían con desconfianza y sonriendo. Los vecinos, intrigados por lo que ocurría en la casa, comenzaron a murmurar. Decían que la familia nueva estaba demente. Otros empezaron a sugerir que el dúplex estaba maldito.
Si bien la Iglesia Católica, a la cual los Smurl estaban profundamente vinculados, fue uno de los primeros lugares a los que acudieron en busca de ayuda, sacerdotes de la diócesis local no supieron dar mayores soluciones. Realizaron oraciones y bendiciones en la casa, sin conseguir absolutamente nada. A menos que creamos en otras de las versiones. Una que asegura que en realidad el lugar no tuvo uno, sino varios exorcismos. Se supone que cuando los intentos iniciales de sacerdotes locales no lograron detener la ola de fenómenos que asolaba a la familia Smurl, los Warren insistieron en que se necesitaba una intervención más radical. Necesitaban a alguien con experiencia directa en combates espirituales. Así fue como había entrado en escena el padre Robert McKenna, un sacerdote católico tradicionalista que ejercía su ministerio bajo una línea más estricta y menos complaciente con la iglesia oficial. Se trataba de un sujeto con la reputación de haber participado en casos de posesiones complejas. El padre McKenna llegó al dúplex de Chase Street cargado con lo esencial: un crucifijo, agua bendita y el ritual romano del exorcismo. Desde el momento en que atravesó la puerta, él también aseguró percibir una resistencia invisible, una pesadez en el ambiente, que describió como el rechazo del demonio a su presencia. Según los Smurl, su sola llegada provocó que los ruidos en la casa se intensificaran. Evidentemente alguien no estaba feliz con aquella visita. El primer exorcismo se realizó en presencia de la familia de los Warren. McKenna comenzó con oraciones solemnes en latín, invocando la protección de Dios y la expulsión de los espíritus malignos. Janet recordaría más tarde que en cuanto el sacerdote roció agua bendita por las habitaciones, un hedor insoportable a carne podrida invadió la casa, el mismo que había sentido tantas veces en los últimos años. Jack, por su parte, juró haber visto cómo una sombra oscura se deslizaba por el pasillo, como si huyera de la luz del ritual. Pero la entidad no se limitó a escaparse o permanecer pasiva. Mientras McKenna pronunciaba las palabras del exorcismo, comenzaron a oírse insultos en una voz gutural profunda que no provenía de ninguno de los presentes. Los Warren confirmaron haber escuchado aquellas maldiciones, mientras que las niñas lloraban aferradas a su madre. En los días siguientes, McKenna regresó en varias ocasiones, repitiendo el ritual y reforzando con oraciones y bendiciones cada rincón del dúplex. Aunque tras cada intervención la familia sentía un alivio momentáneo, el mal parecía volver con el paso del tiempo. Más debilitado quizás, pero aún activo y perseverante en sus propósitos. El sacerdote explicó que se trataba de un caso particularmente difícil, donde la entidad había echado raíces profundas, alimentándose de años de sufrimiento y de miedo. Para colmo de males, los Smurl pudieron comprobar que la entidad los perseguía si intentaban irse de vacaciones, y cuando decidieron aparecer en un programa de televisión contando lo que les pasaba, las represalias del demonio fueron brutales. Los ataques físicos se potenciaron y durante días completos los muebles no pararon de moverse. Los Warren de a poco se alejaron del caso. Ed afirmaba tener registrados en su grabadora los sonidos de la entidad manifestándose, pero estaba negado a volver al sitio. Algunos dicen que había sentido real temor por primera vez en su vida. Otros dicen que los Warren se quedaron solo lo suficiente como para exprimir a sus ingenuas víctimas y luego habían seguido buscando a nuevos incautos. De hecho, si bien nunca les cobraron a los Smurl por sus servicios, los Warren escribieron junto a Robert Curran un libro contando toda la odisea de la familia, lo que les valió unas cuantas ventas y un gran cheque en regalías cuando la historia se adaptó a película, en 1991. En algún momento los Smurl empezaron a mostrarse más esquivos. Ya no tenían simpatía por los Warren, menos con los curas, mucho menos con los periodistas que parecían siempre estar a punto de reírse en sus caras. Nadie los había podido o querido ayudar. Entre 1987 y 1988 no les quedó más opción que aceptar lo que nunca habían querido aceptar. No iban a poder librarse de la presencia hasta que no se fueran de esa casa. Para siempre. Ese hogar nunca les había pertenecido y jamás les pertenecería. Se supo que la iglesia realizó un último exorcismo por esos años, logrando controlar a la entidad, pero ya era tarde para la familia. No estaban dispuestos a correr ningún otro riesgo, y así, de un momento para el otro, los Smurl desaparecieron del ojo público. Sin embargo, las controversias en torno a ellos siguieron en aumento. Las teorías alternativas. Desde investigadores escépticos hasta periodistas locales, varios intentaron dar explicaciones alternativas a lo que la familia describía como fenómenos sobrenaturales. Una de las principales líneas de duda se centraba en la salud de Jack Smurl.
En entrevistas posteriores, él mismo reconoció que en 1983 había sido sometido a una cirugía para extraerle agua del cerebro, una complicación que arrastraba desde que padeció meningitis en su juventud. Antes de la operación, había sufrido episodios de pérdida de memoria a corto plazo, lo que llevó a algunos especialistas a sugerir que sus percepciones podrían haber estado alteradas. Era posible que algunas de las experiencias relatadas tuvieran orígenes en secuelas neurológicas. Pero ¿cómo explicaba eso los golpes que recibía? ¿Cómo explicaba aquello que los otros miembros de la familia vieran lo que Jack veía? Los críticos también llevaron el planteo hacia un terreno más amplio. La presión económica, el estrés cotidiano y el encierro emocional podrían haber generado un cuadro de psicosis compartida o folia dox, un fenómeno documentado en el que varios miembros de un mismo clan terminan creyendo y experimentando las mismas alucinaciones a causa de la sugestión mutua. El hecho de que los Smurl vivieran durante años obsesionados con el fenómeno, registrando cada ruido y cada olor extraño, reforzaba esta hipótesis. Tampoco parecía dato menor que vinieran de haber atravesado un huracán, algo que de por sí puede quebrar la psiquis de cualquiera. Otros plantearon que la exposición mediática y la relación cercana con los Warren también habían contribuido a ensombrecer el relato. La familia, bajo constante observación y siendo objeto de rumores en el vecindario, pudo haber experimentado una retroalimentación psicológica. Cuanto más se hablaba de la casa embrujada, más imposible resultaba distanciarse del fenómeno. Sin embargo, estas explicaciones nunca lograron disipar por completo el misterio. Incluso considerando los problemas médicos de Jack y las tensiones familiares, persistía el hecho de que múltiples testigos externos afirmaban haber presenciado fenómenos inusuales dentro de la casa. Fue esta coexistencia entre testimonios sólidos y teorías psicológicas la que dejó el caso en un terreno ambiguo y fértil para el debate. Conclusiones. Como mencionamos, en 1991 la cadena Fox llevó esta historia a la televisión con una película homónima basada en los hechos, reforzando la fascinación popular por el caso. Décadas después, la franquicia El Conjuro incorporó el episodio como inspiración para una nueva entrega, confirmando que lo ocurrido en Chase Street trascendió en la cultura popular como uno de los relatos de actividad demoníaca más famosos de los Estados Unidos. Lo cierto es que tras la partida de la familia, nuevos inquilinos ocuparon el dúplex y no reportaron fenómenos extraños. ¿Significa esto que todo fue un fraude? ¿O significa que tal vez la entidad solamente estaba interesada en molestar a los Smurl y alimentarse de su miedo? Con el tiempo, el matrimonio intentó retomar una vida normal. Jack, que falleció en 2017, mantuvo hasta el final que todo lo que narraron fue real, que ellos nunca buscaron fama ni dinero. Janet, por su parte, sostuvo siempre que la entidad buscaba destruirlos como familia y quebrar sus lazos. Remarcó que sobrevivir a ese proceso fue una victoria en sí misma. Una de sus hijas, Karin, incluso se dedicó en la adultez al campo de la investigación paranormal, quizás como una manera de darle sentido al sufrimiento vivido en todos esos años. Hoy, el caso Smurl es materia de documentales, análisis académicos y debates en foros especializados. Para los creyentes es la muestra de que abundan los casos donde el mal simplemente triunfa y se va solo cuando así lo desea. Para otros, es la muestra de que la pareja más icónica en lo referido a lo sobrenatural convertía en negocio cualquier cosa que se cruzaba por su camino, destruyendo las esperanzas de quienes confiaban en ellos para encontrar solución a los problemas reales. En el medio, desviaban la atención de situaciones delicadas que ameritaban encares más profundos y meditados. Pero el legado del caso no está solo en estas cuestiones, sino en las preguntas inquietantes que todavía resuenan. ¿Qué ocurre cuando el lugar que debería darnos refugio se convierte en el epicentro del horror? ¿Qué ocurre cuando ya no podemos confiar ni en nuestro círculo más íntimo? ¿Qué ocurre cuando ya nadie nos cree? Y peor aún, usa nuestro dolor para generar diversión y un puñado de billetes. Sin lugar a dudas, es en ese momento cuando la fe en la humanidad desaparece por completo y las fuerzas del mal logran consagrarse victoriosas.